Bueno, lo ideal es que el próximo gobierno pudiese, vía presupuesto general de la nación, pudiese tener los programas sociales, pudiese cubrir los programas sociales, pudiese pagar las pensiones, ¿no? Que es un tema muy fuerte que viene en nuestro país, que no hay plata aparentemente para pagar las pensiones, o a futuro podría tener una insolvencia el gobierno para esta situación, para pagar las pensiones, para hacerle frente a estas responsabilidades. Entiendo que hasta ahora los programas sociales, muchos de los programas sociales, Orestes, viene vía préstamos, ¿no? Ha venido de esa manera. Financiamiento. Bueno, pero antes de continuar con ustedes, para dinamizar un poco más el programa, tenemos la primera pregunta de uno de nuestros invitados, así que buenas noches, gracias por estar con nosotros. Solo tu nombre, por favor, y hacia quién va dirigida tu pregunta. Te escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Gómez, vengo de la Universidad de El Salvador y mi primera pregunta va dirigida hacia el licenciado Claudio de Rosa. El licenciado Orestes dijo que había que hablar del tema de la dolarización. En los últimos años, algunos analistas dicen de que la RIN, las reservas internacionales netas, han tenido una tendencia irregular y otros dicen que han ido decreciendo. Cuando Robert Mondel, el Premio Nobel de Economía en 1999, dio una conferencia en la Universidad de Costa Rica y dijo que los requisitos para dolarizar eran disciplina fiscal y monetaria, sanidad del sistema bancario, entre otros, uno se pregunta por qué se dolarizó si El Salvador estaba lejos de tener esos requisitos, así como también por qué se dolarizó, si qué necesidad tiene de perder una economía que tiene política monetaria, perder esta herramienta. La pregunta que quiero realizarle al licenciado de Rosa es ¿cómo está el tema de la dolarización? ¿Qué piensa él como economista que debe hacer el gobierno que entre con respecto a la misma? Porque la dolarización o se mantiene con exportaciones o se mantiene con las remesas, y como las remesas es una variable exógena al gobierno, entonces lo que el gobierno puede es estimular las exportaciones. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, Claudio. Mire, primero que nada, la dolarización es un sistema que se puede mantener o cambiar por un gobierno, cualquier gobierno. Si lo único que necesita es tener los votos en la asamblea. Por supuesto, estoy hablando de la parte mecánica, ¿eh? No estoy hablando de la parte ya estructural de qué significa, cómo hay que hacer, cómo hay que reformar, qué leyes hay que reformar y qué impacto puede tener. Y este gobierno, que algunos de sus representantes lo critican muy fuertemente, ha tenido la oportunidad de cambiarlo y no lo cambió. Primero que nada, es decir, lo pudo haber cambiado porque tiene la correlación de fuerza en la asamblea legislativa y no lo hizo. Por consiguiente, uno puede decir que implícitamente aceptó el FMLN durante este gobierno. Porque los costos de revertir la dolarización pueden ser más grandes, son mucho más graves, correcto. Aun cuando no estén de acuerdo, pero dicen, bueno, esto sería muy complicado. En este caso sale más caro el remedio que la enfermedad. Entonces esa es una de las razones. No se mantiene solamente con las exportaciones y las remesas familiares, ¿okay? Son importantísimas las exportaciones, y no solamente para la dolarización, sino que si uno quiere que crezca el negocio del país, no se tiene que estar vendiendo solamente entre nosotros mismos. Mientras más vendamos afuera, tenemos más clientes, más gente que compra, entonces generamos más empleo, tenemos más oportunidades de progresar. Pero también ayudan a que se mantenga la dolarización en forma sólida, que haya inversión extranjera. Y eso es fundamental, no solamente por la dolarización, es porque me ayuda a que crezca la economía y el empleo. Y lo otro, que también me ayuda, en que haya un endeudamiento como país, pero tampoco exagerado. El endeudarse no es malo per se. Lo malo está en endeudarse más allá de lo que uno debe. Como país, ¿Y está el como país Estado, en esa situación ahora? Está bastante sobreendeudado. Es decir, yo creo que estamos llegando a límites que hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento, porque si no, después no podemos pagar. Roberto, las propuestas de los partidos, porque hay que ver hacia adelante, ¿no? Ya tenemos un diagnóstico de cómo ha venido creciendo la economía, es decir, el porcentaje que ha venido creciendo, ya hay un diagnóstico más o menos de cómo está la situación. Pero bueno, es importante ver qué están proponiendo los partidos políticos, qué tan creíbles son las ofertas de los partidos políticos cuando dicen de esta manera vamos a enfrentar todas las exigencias que va a tener el país en materia económica, ¿no?
Hay algunos que dicen inevitablemente, pero que no lo quieren decir los partidos políticos, es que este país tiene que pasar por reforma fiscal, por un pacto fiscal verdadero, por incluso realizar impuestos, ¿no? Ese sería, dicen algunos, una propuesta más creíble y más responsable que decir o que mencionar las que ahora se están mencionando. Pero bueno, ¿cómo estás viendo tú las propuestas de los partidos? ¿Qué tan serias son realmente para enfrentar esta situación? Yo creo que las propuestas en periodos electorales se hacen para ganar, no para gobernar. Esto lo he venido sosteniendo. Y uno agarra los planes de Arena, del Frente, se hacen para ganar. Es decir, por eso se incluye la más cantidad posible de sectores, y se habla de salud, de educación, de deporte, de todo, ¿verdad? Porque se trata de justamente dar unas ideas generales, ¿no? Pero nunca, casi nunca se profundiza en el cómo y el cuánto, ¿no? Es decir, ¿se hacen para ganar? Es decir, lo que son clave, sí, es que lo más clave, electoreras sí, que otra cosa. Yo creo que se hacen para ganar, justamente, ¿no? Y el mecanismo de la consulta se hace para, y lo hacen todos los partidos, ¿no? Ya después se corrige la plana y cuando ya se está, pues se trata de hacer ya los números que son, ¿no? Y las promesas que se pueden, ¿no? Pero eso se hace en el camino. No quiero decir que no hayan que contengan algunas propuestas. Yo no he tenido acceso para poder dar una opinión, digamos así, contundente sobre los planes, porque ni del Frente, ni el que acaba de sacar Arena, ni el de... Sí, pero hay grandes líneas, ¿no? Por lo menos se dice, mire, si uno se atiene, atiene... el tema de los 600 millones de dólares que dice el Frente que puede traer de Petrocaribe, ¿verdad? A un porcentaje muy bajo y a muchos años plazo. Si habla de los 1.000 millones, decíamos, Claudio, de que dice unidad que están como préstamos y que puede echar mano, como fondos emergentes, digo, mientras logras la dinamización de la economía. Yo justamente digo, si pudiera, yo tuviera la oportunidad de tener a los candidatos, bueno, de que me dijeran, ok, explíqueme usted de dónde va a sacar esto. Bueno, yo creo que más bien es preguntarle ahora de dónde sacan exactamente esos 40 millones, cómo va a funcionar, porque yo hasta ahora no he visto el cómo, y después le puedo preguntar para ver si realmente entonces que él me responda, entonces yo le puedo decir desde el punto de vista aritmético, económico, si es posible o no, pero hasta ahora yo no, a menos mis aritméticas no me da, como no me da la aritmética de otros, ¿no? Cuando me dicen, bueno, desconozco si Arena dice que va a crecer al 3-4%, pero si no me dice cómo, yo cómo le voy a creer. O sea, tal vez será para generar esperanza, pero si no me dice cómo va a crecer al 3-4%, entonces uno, si uno quiere ser serio en el análisis, pues tiene que especificar el cómo, porque en el qué hacer, miren, en el qué hacer se parecen tanto, que hasta, bueno, el Frente ha dicho que Arena le copió su plan, ¿no? Su plan de gobierno, que se lo ha copiado, Arena se lo copió al Frente, porque creo que el país más o menos tiene más o menos claro qué cosas hay que hacer. Hay unas cosas que son más complicadas, la dolarización, por supuesto, que eso es más complicado. Hay temas que son, digamos, polémicos, pero en general, pues, mire, que vamos a resolver. Hay que crecer, nadie dice que no hay que crecer, que hay que generar empleo, que hay que generar inversión, que hay que mejorar la salud, que hay que apostarle al grado académico de no sé qué, o sea, todo. Okay. Pero, ¿cómo? Orestes. Sí. A ver. Bueno, primero es que hay que decir que la dolarización le quita competitividad a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros fabricantes. Esa es una restricción. Pero también la dolarización constriñe la demanda interna y eso afecta también el volumen de la demanda agregada en el país. Esos son aspectos reales, es decir, la cantidad de bienes y servicios que podemos transar se ven limitados por el efecto de la dolarización. Ahora, nosotros, como bien tú lo mencionaste, Romeo, hemos querido ser muy responsables con el país y los efectos de tomar una medida apresurada, porque no es una medida en realidad de la aritmética política, es una medida de la política económica. Definitivamente con la dolarización le quitaron al país un brazo para hacer política. Lo que sí yo quiero decirle a Gómez que tengan la seguridad que vamos a redefinir el papel del Banco Central, porque es necesario trabajar en que
la política ¿Y qué sería redefinir monetaria. el papel del Banco Central de Reserva si no tenemos moneda propia? O sea, no puede hacer política monetaria. ¿Qué papeles se le pueden asignar al banco? Hay una serie de aspectos que puede trabajar el Banco Central que no se están trabajando y que mis colegas saben bien, ¿verdad? Y a veces muchos economistas aquí han guardado silencio de manera interesada. El Banco Central puede ayudar, ¿verdad? O sea, per se una moneda no es el problema es cómo manejamos el sistema económico. Bueno, ese es un aspecto. A propósito de lo de Petrocaribe, para que no se vuelva a reiterar la pregunta, Petrocaribe es un pacto que rompe esquemas tradicionales de la relación entre los países y que tiene a la base una visión diferente en términos de intercambio, en términos de integración, en términos de abordaje de la crisis energética que genera el alto costo de los derivados del petróleo. En efecto, Petrocaribe puede ayudar a El Salvador a desestresar la deuda y a diversificarla a su vez. Porque ¿y bajo qué condiciones sería? Bueno, sí, preguntaba excelente. Roberto, ¿no? ¿Bajo qué condiciones bueno, sería este tipo de convenio o préstamo? Me interesa el cálculo de los 640 millones, ¿cómo lo calcularon? Es que la estimación está basada en cuánto es la factura petrolera que dice Hacienda que tenemos, digamos, en el 2012. Si son 1.550 millones de dólares. Si nosotros compramos esa factura petrolera y la administramos en el país, eso puede dar oportunidad de acceso a un 40% de dinero que no está condicionado a los términos de un préstamo clásico, sino que es el diferido de una factura, que no es lo mismo diferir el pago de una factura que una letra de cambio o un convenio de préstamo soberano. Y eso puede darle al gobierno. ¿Cuánto tarda un préstamo en operativizarse? En diciembre del año pasado nosotros autorizamos con la mayoría calificada un préstamo de 60 millones para el Ministerio de Agricultura. Hoy en agosto todavía no se habían obtenido los desembolsos con el Banco Centroamericano. Entonces, Petrocaribe no, es dinero que va entrando con la facturación que tú haces de los combustibles, de los derivados del combustible. Eso lo hace Dominicana, lo hace Nicaragua, para mencionar dos países, pero lo hacen Roberto, varios. te veo con alguna duda. No, es que no tengo la oportunidad de preguntar para sacarme la duda. Son 1.600 millones de dólares la factura petrolera. Entiendo que los 640 millones salieron del 40%, porque, sí, es decir, 60% se paga. Pagas a 90 días, y 60%. 40% lo pagas, sí, digamos, a 25 años a una tasa muy baja. Sí, ¿no? correcto. Ese es el total de la factura petrolera, sí, 640 correcto. millones. Ahora, eso presupone entonces que el Frente asumiría, digamos, Albapetróleo asumiría o el gobierno, no sé, asumiría el total de todo. O sea, ya no habría más gasolineras ni más importadoras, más que o el gobierno o Albapetróleo, una de las dos, o una combinación. Es decir, ya no existirían pues las compañías, no, porque todo, es decir, los 640 supone que tú vas a absorber los 1.600 millones, van a ser tuyos, entre comillas, los 1.600, porque vas a usar estos 640. Mira, yo personalmente estaría contento que el gobierno asumiera Petrocaribe, porque ese dinero lo manejaría el gobierno. Sería un ingreso de los 640 millones de gobierno, pero el gobierno tendría que nacionalizar toda la importación de petróleo, lo cual yo no tendría ningún problema si le quedan los 640 millones. Ahora, en ese caso, ¿cuál sería el rol? ¿Cómo quedaría Albapetróleo? ¿Desaparecería? Porque si interviene Albapetróleo, alguna comisión le tendrán que dar, ya no son 640 millones, ¿verdad? Y los 640 millones, es decir, es el cálculo que a mí no me va. Es decir, ¿cuáles son los supuestos para que salgan los 640 millones? A mí la única manera que me cuadra es que el gobierno agarra, nacionaliza la importación de petróleo, se queda con toda la factura petrolera de los 1.600, Albapetróleo se va, ¿no? Y se queda el gobierno.
No sé si esa es la lógica o es otra. No, mira, afortunadamente en una economía de mercado tú puedes usar varias figuras. El punto estratégico aquí es que el Estado de la República pueda negociar la factura global con los productores. Ya cómo se vende, bueno, en los países que yo conozco que tienen Petrocaribe, ahí funciona la Texaco, funciona la Exxon, en algunas funciona la Shell y funcionan las empresas de Estado, vendiéndole al detalle al ciudadano. Ahora, yo detalles de cómo funcionaría la empresa no quisiera darlos porque yo no soy el que voy a ser el presidente de la República. Pero estaría de acuerdo que el gobierno asumiera Petrocaribe. Yo comparto plenamente que si va a dejarle al Estado la posibilidad de accesar a ese 40%, es bueno. Claudio, ahora, ¿algún ¿qué comentario figura va a usar? sobre esto? ¿Tú estarías de acuerdo en esa medida, digamos, que tomaría el FMLN? ¿O de agarrar ese préstamo? Mira, ¿no? Conceptualmente lo único que a mí me causa distorsión es el hecho que el gobierno pase a ser el gran importador y el único importador. Eso es lo único. El resto no entro a discutir porque no lo conozco y a mí no me gusta entrar en ningún debate si no conozco a profundidad las cosas, porque si no estar en discusión de tinterillos, ¿no? Y ninguno de nosotros ¿Cómo estamos se maneja aquí para Nicaragua? eso. Nicaragua está en esta lógica, ¿no? Sí, Nicaragua tiene una figura mixta, es una empresa mixta que negocia con PDVSA, pero le vende a todo el espectro. Para eso negoció con cada empresa, eso no se hace en una semana ni en un mes, ¿verdad? Eso porque se establecen los términos, es decir, nadie está en el negocio para perder, en el negocio, y nosotros no queremos que el negocio de los combustibles sea para generar pérdida. Lo que queremos es que esa factura abre la posibilidad de un 40% de recursos frescos que pueden ayudarle al Estado a jugar un papel decisivo en el dinamismo en la economía. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Claudia, cuando vengamos, si quieres, te tocaste la palabra, ¿no? Porque si nos quedamos pendientes, sí, de verdad, obligatoriamente, el próximo gobierno tiene que pasar más allá de un acuerdo con Petrocaribe, si tiene que pasar por el tema de revisar el pacto fiscal, de hacer un pacto fiscal, ¿no? O renegociar la deuda, especialmente la mitad de la deuda, porque la otra mitad, hablando en términos globales, es de los trabajadores, sí, con correcto. los trabajadores, que es la seguridad social. Entonces, esos 7, son más o menos 8.000 millones, son 6.000 los de los trabajadores. Eso sí habría que ver cómo se renegocia, porque también hay que ver cómo le damos más soltura a las finanzas públicas. Vamos a regresar con más preguntas de los estudiantes que nos acompañan de la Universidad de El Salvador y también de la UCA aquí en los estudios, y también dentro de poco vamos a hacer la dinámica de la pantalla, ¿no? Para que puedan también ustedes darnos sus opiniones respecto a las personas que aparecen ahí, a las personas que van a aparecer. Pausa, regresamos. Yo quiero hacer un comentario, fíjate.